Argentina, 1974. La nación se estremecía por la muerte de Perón. El duro timón del país intentaba ser llevado por su viuda, María Estela Martínez Cartas, elegida en forma expresa por Perón para ocupar el cargo de vicepresidenta en su fórmula, con la esperanza de desalentar las grandes diferencias existentes entre el nuevo peronismo, constituido por la JP y Montoneros, y el movimiento ortodoxo, integrado por los gremios fuertes y el peronismo conservador. Argentina entraba en una de las etapas más oscuras de su historia, que sería vivido de distintas maneras en la inmensa extensión del país. A poco de los comicios en los que resultara triunfante la fórmula Perón-Perón, es asesinado el sindicalista José Rucci, hecho atribuido a Montoneros. Se suceden atentados y situaciones en extremo violentas. Perón da su tradicional discurso del 17 de octubre detrás de un vidrio blindado, lo que da muestra de lo convulsionado de la época. Poco después, se oficializa la Alianza Argentina Anticomunista, financiada por el Estado y bajo el mando del entonces ministro de Bienestar Social, José López Rega. A fin de ese año, asume como comandante en jefe de la Armada el almirante Emilio Eduardo Macera. Con gran dolor, debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Sin distinción de banderías, cada uno saludando al muerto de acuerdo a sus íntimos convencimientos, pero todo el país recogiendo su último mensaje. He venido a morir en la Argentina, pero dejar para los tiempos el signo de la paz de los argentinos. Este viejo adversario despide a un amigo. Con la muerte de Perón, se profundiza la crisis económica que había comenzado con el desbarajuste mundial del petróleo. Quedó demostrado que el pacto social firmado por el gobierno, los gremios y las grandes empresas, solo podía ser sostenido por Perón. Se suceden los ministros de Economía. López Rega y la derecha conservadora comienzan a tener directa influencia sobre las decisiones presidenciales. Acontecimientos violentos son noticia cada día. Se sancionan leyes flexibilizadoras que permitían el despido sin motivos. Al sentirse proscripto por el poder conservador, Montoneros decide pasar a la clandestinidad y retornar a la lucha armada. El denominado Ejército Revolucionario del Pueblo anuncia la apertura de un frente en el monte tucumano. En su afán propagandístico, el ERP exagera mediáticamente tanto sus capacidades como el alcance de sus acciones, situación que es aprovechada por la milicia para presionar al débil gobierno constitucional
con el fin de permitir el accionar militar a través de leyes especiales. Luego del asesinato del comisario Villar, cabeza de la AAA, el gobierno de Isabel vuelve a decretar el estado de sitio, lo cual sobrealimenta en las Fuerzas Armadas la doctrina de la seguridad nacional. A comienzos de 1975, Isabel firma el famoso decreto 261, el cual encargaba la lucha antisubversiva al ejército, dándole un poder y una impunidad de borrosos límites. En el monte tucumano se conforma el primer centro de detención clandestino, La Escuelita. Por el lugar pasaron más de 1000 detenidos, la mayoría con destino incierto. Años después, la justicia determinaría que en Tucumán nunca operaron más de 260 guerrilleros. Por primera vez se escucha la palabra desaparecido. Celestino Rodrigo, amigo personal de López Rega, asume el Ministerio de Economía. La devaluación del peso, el congelamiento de los salarios y el aumento de los impuestos en un 200% desembocarán en una firme protesta del pueblo, imposibilitado de asumir las consecuencias del estallido inflacionario. El poder económico gana espacio político y comienza a demandar orden social y laboral y escenarios favorables para sus capitales. Ante la necesidad de suplantar al general Laplane como comandante en jefe del ejército argentino, Isabel decide obviar el orden de mérito correspondiente y nombra al general Jorge Rafael Videla, un militar extremadamente conservador, apolítico y del cual no se tenían sospechas de que perteneciera a grupúsculos internos dentro de la fuerza. De quien recibo la información que era apolítico, un hombre absolutamente profesional y que de ninguna manera podía encabezar un golpe. En conclusión, para Isabel y su entorno, Videla no representaba ningún riesgo. Monseñor Bonamín proclama en su homilía: ¿no querrá Cristo que algún día las Fuerzas Armadas estén más allá de sus funciones? En diciembre de 1975, el brigadier Capellini se subleva en la base aérea de Morón, en un ensayo de golpe de Estado. La reacción popular es prácticamente indiferente. Pese a ello, los altos mandos deciden esperar que la situación se deteriore aún más y Capellini se rinde. En vísperas de Año Nuevo, el ERP ataca el cuartel de Monte Chingolo. La milicia, alertada por elementos infiltrados, diezma fácilmente a los atacantes, culminando de esta manera con la última acción bélica de gran relevancia organizada por los guerrilleros. Mientras tanto, Videla pronuncia un alarmante discurso desde el ya desierto Monte Tucumano, intimando al gobierno a rectificar la situación del país e imponiendo para ello un escueto plazo de 3 meses. El golpe militar era inminente. Llegamos a 1977 con esta institución. ¿Con cuál institución se refiere? Con el Congreso de la Nación Argentina. Las instituciones son permanentes, entiendo que sí. Por cierto que sí. En los primeros meses de 1976, el gobierno hace intentos denodados para evitar el golpe. Se habla de un gabinete cívico-militar, ingreso de militares a puestos claves del gobierno y adelanto de la fecha de elecciones. Nosotros no queríamos militarizar el gobierno, pero en el gabinete nos pareció que podían asistir los 3 comandantes en jefe, entonces escuchaban nuestras deliberaciones, aceptábamos lo que ellos nos pedían para convertir a su versión, discutíamos, todo dentro del marco de la Constitución y de la ley. En una acción desesperada,
Isabel cambia drásticamente el rumbo de la economía, adoptando las medidas reclamadas por el establishment económico. Privatización de algunas empresas públicas, apertura a las multinacionales y mayor flexibilización laboral. Pero ya era demasiado tarde. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. El 24 de marzo de 1976, un golpe militar encabezado por los comandantes en jefe de las 13 Fuerzas Armadas derrocó al gobierno de Isabel. Sus medidas inmediatas fueron la clausura del Congreso, pena de muerte para los opositores, reemplazo de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, intervención de sindicatos y partidos políticos, prohibición de toda actividad política y la imposición de una fuerte censura sobre todos los medios de comunicación. Según sus mentores, el llamado proceso de reorganización nacional venía a ocupar el vacío de poder dejado por el gobierno de Isabel y a terminar con el flagelo de la guerrilla. Morirán todos los que sean necesario, había dicho Videla. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta. Basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos. En nombre de la lucha antisubversiva, comienza un ciclo de terror y persecución de todo aquello que amenazara o no estuviera suficientemente a favor del régimen. Se impone el estado de sitio, se avasallan los derechos individuales y las instituciones. Se sanciona la ley 21.400, que imponía de 1 a 6 años de prisión a quienes participaran de una huelga. En las grandes urbes se vive en un estado militarizado permanente. En todo el país, las palabras operativo, requisa, maniobras o averiguación de antecedentes pasan a integrar el léxico habitual de toda comunidad. Los ministerios fueron ocupados por militares, con la excepción del Ministerio de Economía y el de Educación. La mayoría de las provincias pasaron a ser conducidas por uniformados. En su mayoría, los municipios quedaron a cargo de civiles designados por la autoridad militar regional. Como en tantos otros episodios, la extensión geográfica y la diversidad social del país hizo que el acontecimiento se viviera con intensidades diferentes a lo largo y ancho del territorio. El país fue dividido en zonas y subzonas según los cuerpos de ejército. Al momento del golpe, la provincia de Santa Cruz vivía una situación política inestable, con la intervención provincial a la gestión del entonces gobernador Jorge Zeppernich, producto de fuertes internas dentro del partido justicialista. Asume como interventor militar
el coronel del ejército argentino Alberto Horacio Caloni, jefe del Regimiento 24, con asiento en Río Gallegos. En un acto al que solo asistieron militares, fuerzas de seguridad y periodistas, Caloni manifestó: "Este proceso no es contra nadie y pretende ser a favor de quienes sintieran un verdadero amor y respeto por la bandera argentina". Luego de su fugaz paso por la intervención de Santa Cruz, Caloni participó del polémico ente autárquico Mundial 78, hasta que, en el gobierno de Viola, tuvo como destino la Intendencia de La Matanza, provincia de Buenos Aires, donde se hizo famoso por las clausuras compulsivas, desalojos y redadas. Con la vuelta de la democracia y bajo la conducción provincial de Arturo Puricelli, Caloni se desempeñaría en la Casa de Santa Cruz, en la capital federal. Investigaciones posteriores vinculan a Caloni con el centro de detención clandestino de Chimbas, en la provincia de San Juan. En 1976, Puerto San Julián rondaba los 4.000 habitantes, a pesar de contar ya con 75 años de vida. El fenómeno involutivo que afectaba a toda la provincia también hacía mella en la localidad costera, que mantenía ese número de habitantes desde hacía muchos años. El grueso de la población estaba compuesto por una clase media estándar, alimentada en su mayoría por hijos o nietos de pioneros de mediana posición económica. Ganaderos, empleados públicos y comerciantes componían su parsimoniosa economía. Como en el resto del país, en San Julián, el golpe sorprendió a muy pocos. Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. La Subprefectura San Julián, al mando del prefecto Rodolfo Rubini, única fuerza de seguridad federal en la localidad, encabezó un operativo junto a la Policía Provincial, mediante el cual se hicieron cargo del municipio. A mí me comunican, acá me dicen que tienen que acompañarlo, un oficial, que tengo que acompañarlo, que no tome mal, tengo que acompañarlo porque están esperando en las puertas de la municipalidad porque iban a abrir, tenía que estar yo presente. Y el que como me comunica a mí es en ese momento es el jefe de comisaría, no me voy a acordar, que bueno, que me comunica lo que había pasado y que tenían la orden de recibir la municipalidad. Y bueno, se hizo la entrega normal porque ya estaba más o menos previsto las cosas que estaban por pasar. Bueno, yo recuerdo que estábamos en la legislatura y ya se veía venir el golpe porque ya se hablaba de que caía nuestro gobierno y que, bueno, no sabemos quién venía, pero que el golpe estaba cantado 60 días antes más o menos. No había fecha, pero ya se notaba un ambiente diferente, digamos, ¿no? Y el día del golpe nos agarra durmiendo en casa con la familia. Y lo que sí recordamos con Lidia era que tipo 4 de la mañana golpean nuestro departamento, las Fuerzas Armadas andaban buscando a alguien. Lo encontraron, se lo llevaron y nunca más lo vimos, que el caso de Rosel. 24 que nos sorprendió militando justamente. Teníamos la unidad básica, teníamos material bibliográfico, aquel entonces hubo requisa de muchas casas, y, lógicamente los lugares donde se reunían, que eran la unidad básica, bueno, de más está decir que se sacaron los bustos, sacaron todas las cosas referentes a Perón, iba a Perón,
afiches, todo el material que se tenía. Recuerdo el 24 de marzo de 1976, yo iba a la mañana, a la hora que entraba a trabajar a Arquensud, cuando me di cuenta, no teníamos los medios de comunicación que hay en este momento, en aquella época. Venían los chicos del colegio y pregunté qué pasaba. No, dice, no hay clase, dice, porque hay un golpe de Estado. Recién me enteraba, digamos, a esa hora. Todo hacía prever que ello iba a ocurrir y bueno, ese día fue el comienzo de la peor dictadura militar que tuvimos en la Argentina, ¿no? Para Semana Santa, que era en abril, me volvieron a ofrecer la municipalidad, cosa que no acepté, yo estaba en mi negocio, y vino el prefecto Rubini y me dice, Bernardo, me parece que va a tener que volver usted a la municipalidad. Le dije, le agradezco mucho. Los dos secretarios que tenía yo, cuando les ofrecieron a ellos el cargo, me vinieron a ver y me dijeron que para ver si, qué les aconsejaba yo que les ofrecían que sigan en la municipalidad. Y yo les dije que lo veía muy bien, porque era preferible que tengamos gente conocida y que el pueblo esté bien llevado, que no venga otro cualquiera, no sé. El prefecto Rubini es el que nombró, en ese tiempo lo nombran a Benjamín Rodríguez. Él era encargado de nombrar un intendente. Fuimos mandando nuestras cosas a San Julián y me acuerdo que en uno de los autos, Pelotita estaba en Gallegos y nos trajo a las nenas, Gabriela y Mariela, y en Guaray que le desarmaron todos los muñecos porque buscaban armas y cosas raras que no había realmente, ¿no? El golpe militar fue así, en todo el lugar donde había regimientos, fuerzas armadas, procedía la marina, la aviación o la aeronáutica o el cuerpo tierra, pero acá fue la prefectura, que era una fuerza de seguridad. Bueno, lo tengo en la mente, todavía Rubini se llamaba el hombre encargado de, no de reprimir, pero sí de llamar. Bueno, estuvieron mucho tiempo, estuvimos en la comisaría muchas veces. Cuando llegamos a San Julián sentimos la presión inmediatamente, ¿no? A mí me vigilaban, me controlaban, venía la policía a preguntarme, che, gringo, esta noche dónde vas a estar, porque así no hago guardia para seguirte, porque la policía era amiga nuestra. Entonces nos avisaron que nos estaban investigando, digamos, ¿no? En esa época. De un caso después, con un tiempo, que vinieron dos oficiales que habían cambiado de jefe de comisaría a preguntarme. Acá entraron con un cuaderno a mi casa y me empezaron a hacer preguntas que les tuve que decir que se retiren, porque me venían a preguntar a mí que con qué idea seguía yo. En el aniversario de la muerte de Eva Duarte de Perón, militantes justicialistas solicitan autorización para realizar una misa conmemorativa. Se permite la ceremonia, pero no en la iglesia, sino en la sacristía. Encuentro que es acompañado por fuerzas de seguridad portando armas largas. Estuvo toda la prefectura en la iglesia y el cura dio la misa y salimos. Yo me acuerdo que le agradecía al jefe de prefectura estar presente en un acto político peronista. Y había gente encubierto y otros no, que después de muchos años supimos quién eran vecinos que convivían, que trabajaban para las Fuerzas Armadas. Algunos pertenecían a la fuerza y bueno, denunciaban la actividad. Nosotros lamentablemente tuvimos que ser, digamos, no teníamos cabida. Tuvimos que, después de la pérdida del trabajo, como te decía, pues venimos a San Julián, porque estamos adscritos acá en el banco, venimos y salíamos a hacer militancia clandestina, hasta que bueno, se nos empezaron a cerrar puertas y empezaron los compañeros a irse, otros en la faz laboral no tenían cabida. A Lilia la echaron del trabajo en el colegio, a mí me echaron del trabajo en el juzgado, me llevaron detenido a Gallegos, tuve como una semana sin saber el destino. Me salvé porque tuve suerte, el trabajo de mi familia, muy pocos amigos, porque hoy todos los que gritan viva Perón, en esa época se hacían los distraídos cuando había problemas, ¿no? Bueno, yo en el 76 todavía no tenía el periódico Presencia,
en el año fin del 77, en el 78 fue cuando comenzó. Y bueno, digamos, si no tocabas temas, digamos que le pudiera llegar a molestar a los militares, no había problema, no te molestaban, no te jorobaban para nada, ¿no? Recuerdo sí que en el año 78, no recuerdo el mes exactamente, Pablo Walker, Poli, que era un colaborador nuestro en el periódico de Presencia, hizo una caricatura del general Videla. Nada del otro mundo, una caricatura de hecho a mano, dibujado así, que no era tampoco una sátira ni nada, sino ya que no teníamos, digamos, una foto para colocar en la tapa, Poli lo dibujó a Videla. Bueno, yo empecé a trabajar en el semanario Presencia bajo la dirección de Manuel Escrico Villegas, creo que en el año 79, el año en que se publica esta inofensiva ilustración que ni siquiera tenía la pretensión de convertirse en una caricatura, pero por la cual Manoli pasó un mal rato. En ese momento la revista Humor inclusive debía abstenerse de retratar a los comandantes usando el uniforme porque dentro de la rígida normativa militar una de las cosas que se prohibía, que se proscribía, era retratar los símbolos patrios o los uniformes militares en un contexto humorístico o poco respetuoso, digamos. Bueno, eso provocó, digamos, enojo por parte de las autoridades del momento. Aquí en nuestra localidad nos citaron por qué se había hecho eso, cuál era el fin. No recuerdo si fue el jefe de policía o de la prefectura que me manifestó que eso estaba muy mal, que era ridiculizar el uniforme de un teniente general, el comandante jefe de la Fuerza Armada. Los primeros destellos de televisión en San Julián pudieron observarse en el año 1974 con la transmisión en directo del sepelio del general Perón y posteriormente con el Mundial 74. El mismo año 74 que se jugaba el Mundial, hicimos con Granero, Maximiliano y gente que colaboró, hicimos lo posible para que se vea en San Julián, porque yo había conseguido un permiso especial de Entel o Telefónica y nos permitieron enganchar en la microonda. Y la empresa de Rodríguez Carrera hizo un galpón y bueno, se vio el Mundial en el 74, que fue un adelanto de la televisión que después vino. En una localidad con pocas opciones de distracción o divertimento, esta novedad tecnológica se acentuaría notablemente con la llegada de la televisión color y del Mundial. Estaba como entregada. Era mala palabra en la política en general, digamos, ¿no? Y más mala palabra ser peronista, ¿no? Pero más allá de eso, yo veo que a veces el pueblo no acompaña a sus dirigentes, ¿no? Y vos les vas anunciando, cuidado con esto, cuidado con el otro, que va a ocurrir, y cuando ocurren las cosas, es tarde a veces, y bueno, y ocurre lo que pasa, ¿no? Que después se dan cuenta que es mejor cualquier democracia a cualquier golpe militar. Al contar San Julián con una base aérea militar, era habitual encontrarse en una ciudad militarizada cada vez que se efectuaban las regulares maniobras militares de la Fuerza Aérea Argentina. Esta militarización urbana se hizo más evidente
durante el conflicto suscitado a fines de 1978, que nos llevó a una cuasi guerra con Chile. Recuerdo que, bueno, el clima en todo el país, sobre todo el sur, era muy delicado con ese tema, porque según se sabe, se dice, según los analistas, que estuvimos muy cerca de un hecho armado con el país hermano de Chile, ¿no? Y recuerdo sí que por ahí algunos vecinos chilenos pasaron malos momentos, digamos, producto de ese conflicto que se estaba creando, ¿no? No te digo todos los chilenos que vivían en San Julián, pero sí algunas personas, algún grupo, ¿no? Me acordaba la casi guerra por el canal de Beagle en 1978. El militarismo se asociaba fuertemente a la defensa de los intereses nacionales, una bandera que los militares siempre han usado, ¿no? La dictadura fue salvar al país de las ideologías extranjerizantes de izquierda, el marxismo-leninismo internacional. Los efectos más directos del proceso, San Julián los viviría entre los meses de abril y junio de 1982, durante la batalla por las Malvinas. Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Por su proximidad con el archipiélago, el aeropuerto de San Julián fue elegido como una de las principales bases aéreas, de donde operarían los aviones responsables de repeler el seguro ataque inglés. La ciudad se convirtió en un cuartel, ocupada por 2 escuadrones de aviones cazabombarderos, con sus equipos operacionales, divisiones antiaéreas de la Fuerza Aérea Argentina y 2 regimientos de infantería encargados de proteger la base y la ciudad. Los vecinos debieron tapar sus ventanas para no dejar pasar ningún haz de luz al exterior, disminuir mediante cartones la potencia de los focos de los vehículos y hasta ceder sus autos personales a los militares. Yo hice el servicio militar tanto en Piedrabuena como en Puerto Santa Cruz, y después fui reincorporado para la guerra de Malvinas, de la cual no participé, pero sí fui, digamos, soldado en la retaguardia, que era el continente. Aquí tenemos las guarniciones ubicadas en el continente. En ese caso sí ya tengo una noción concreta de lo que era el proceso, inclusive una noción, creo yo, muy clara de que la guerra de Malvinas, más allá de la legítima y justa pretensión argentina de soberanía territorial, me parecía un disparate y un manotón de ahogado del caudillo. Bueno, en esa época sí hubo un mayor control, nada que ver con el golpe militar, porque en el 82 realmente había fuerzas militares ocupando San Julián totalmente, Fuerza Aérea, Ejército, y recuerdo que semanalmente Presencia aparecía los viernes. Las autoridades militares nos revisaban el periódico, todas las notas antes de que saliera a la venta, ¿no? Para ver si estaba de acuerdo con inteligencia del ejército, si no había nada que... yo consideraba algo ridículo, ¿no? Que con los medios que teníamos en esa época, que podíamos llegar a afectar a la seguridad de la nación, ¿no? Bueno, ahí se da una anécdota también que hoy en día se vuelve pintoresca con el paso del tiempo, y es que mi padre había fallecido pocos días antes de la guerra de Malvinas, estando yo en Buenos Aires, así que con una situación familiar tristísima y desgarradora. A mí me llega la cédula de reincorporación a Malvinas y me trasladan hacia la zona de Río Gallosa, hacia Huaraique, todo bajo un secreto militar severo, de modo tal que mi madre, en ese momento viuda de pocos días, ni siquiera sabía dónde estaba yo. Pasan prácticamente 20 días, 25 días, sin que se sepa cuál era mi destino. Y llega a mi casa la revista Somos, que ya te digo, una revista de consumo habitual, y en la página central, a doble página, digamos, hay una fotografía donde hay unos 30 o 40 soldados, la mayoría de tez oscura, porque eran casi todos correntinos o
o el norte argentino, digamos, y el único rubio y anteojudo era yo, así que era inconfundible. Y el epígrafe de la foto no dice que es Malvinas, pero tampoco dice que no es Malvinas. Como tal que la revista mostraba una serie de fotografías con un tono triunfalista, tratando de ilustrar el hecho de que íbamos ganando la guerra, como decía Juan Fuentes. Una fragata recibe impacto de 14 cohetes sin apreciarse daños recibidos. Una fragata incendiada y hundiéndose. 3 fragatas averiadas. Las fuerzas argentinas en la zona operan de acuerdo con los planes previstos. Toman conocimiento después de las cosas realmente que habían ocurrido, se toma conocimiento después, como en muchas partes, no se sabía que había diferencia, porque se hablaba, por ejemplo, de los chicos que estudiaban en La Plata. La sociedad santacruceña, creo que si nos retrotraemos a la historia desde la formación de la provincia, siempre tuvo presencia militar acá, lamentablemente, hay que decirlo, desde que fue territorio. En Patagonia los militares tienen una historia larga también, ¿no? Todos los pueblos de Patagonia en un momento u otro, en un lugar o en otro tienen o militares del ejército o de la Fuerza Aérea o prefectura o gendarmería o todos juntos. Bueno, yo creo que esos años fueron años negros para la Argentina. Hubo muchísimos miles de personas que dieron la vida por la democracia, por una Argentina mejor, y bueno, creo que la ciudadanía en su mayoría fue muy valiente, porque conocemos después todos los atropellos que hubo sin que hubieras sido detenido o te hubieran llegado a matar. Hay gente que sufrió muchos atropellos. Y militarmente, bueno, muchos, insisto, estaban de acuerdo, ¿no? Nunca me pregunté por qué, o a veces me preguntaba y no tenía respuesta, cuando hay que ver que el único arma era la Constitución, las leyes. Y lo digo con claridad porque en una sociedad politizada se debatía estos temas. Hoy si uno pregunta, bueno, a un adolescente de la política no le interesa absolutamente nada. Y yo creo que la página más escabrosa y terrible de la historia argentina, no adhiero para nada a la teoría de Trócoli, anunciada en su momento la teoría de los 2 demonios, que había una guerrilla patria desarmada de un lado y militares que cometieron exceso del otro. Creo que esa es la adopción de la teoría de los 2 demonios, para mí no es una teoría válida. Creo que además fue un plan criminal de exterminio de algunos de los mejores cuadros políticos de Argentina, si no nos explica por qué se hicieron desaparecer adolescentes de 13 o 14 años que ya se perfilaban como dirigentes estudiantiles de fuste, digamos. Eso responde a un plan criminal. Está toda la cuestión de la apropiación ilegal de hijos de desaparecidos, el plan por otra parte, de sustitución de un modelo industrial, más allá de todos los avatares y retrocesos que tuvo el tercer gobierno peronista, fue el mejor momento de la redistribución de la riqueza en Argentina, y había un plan industrial, y había una burguesía nacional, y había un proyecto de país bastante bien delineado, y los militares asumen y automáticamente designan a una de las familias más connotadas de la oligarquía nacional, que es la familia Martínez de Oz, en este caso Alfredo Martínez de Oz, que es el que pone en práctica un modelo neoliberal calcado de las recetas del Fondo Monetario. Y mira, San Julián no tuvo obras durante muchos años después del golpe militar, porque justamente no había referentes políticos para defender al pueblo. Yo recuerdo cuando Vindarrás quedó de intendente, éramos todo un grupo que habíamos trabajado para derrocar a Reinelli, y metimos a Fernando García de gobernador y Vindarrás acá de intendente. Bueno, eso se cortó totalmente, porque al no haber referentes políticos que empujen una obra, el intendente de cada pueblo era un empleado del Ejecutivo, no eran intendentes, eran empleados de los militares, no estaban gobernando. Entonces, ¿qué van a pelear si no? Es otra visión totalmente distinta. No, el Día de la Memoria, o sea, la recordación de lo que fue el golpe de Estado, y no solo este golpe, sino todo el proceso de intervención militar en la vida democrática argentina,
no es un día que conmueva a toda la población. En principio, ni en Buenos Aires, ni acá, o sea, hay sectores, tenemos movimientos que reivindican la guerra antisubversiva, como la llaman, y dicen que estuvo bien. Una ciudad muy conservadora, muy conservadora. El statu quo, recordá que no es producto de una cosa espontánea, no fue sui generis de este conservadorismo, sino a través de la instalación de los grandes mercados. Acá se concentraba la lana, los comerciantes, los ganaderos, y se había formado una fuerte presencia del conservadorismo, y eso es lo que llevó a creer que aquí en San Julián no había pasado nada. Obviamente en Patagonia los efectos de lo que fue la dictadura, ¿no?, llegaron alivianados, llegaron de otra manera. Uno conoce casos en Gallegos, en Comodoro. Yo soy de un pueblo chico también de la Patagonia, donde estas cosas no se sabía nada. Yo por lo menos me enteré de la existencia de las Madres de Plaza de Mayo, de los movimientos de los derechos humanos, de que existía algo en política que se llamaba izquierda cuando fui a estudiar a Buenos Aires, con 17 años. O sea, hasta ahí no sabía que todo esto había pasado en el país. Un país, bueno, en aquel momento donde se escuchaba Radio Nacional, donde se leía Clarín, donde todo era gobernado y monopolizado por la dictadura, donde los profesores en ningún nivel te hablaban de estas cosas. No sé si la gente aprendió realmente o si falta más tiempo. Acá hace falta que la gente vuelva a tener ideales, y yo noto que están perdidos los ideales. La gente se subordina a un dirigente o a otro, pero no hace la pelea interna que hacíamos nosotros, ¿no? Está totalmente perdido eso. Yo creo que una buena cosa que hubo, y esto desde el alfonsinismo para acá, el Alfonsín con todas las debilidades que tuvo para poder seguir sosteniendo el tema, bueno, Menem devastó al ejército, pero no sé si desmovilizó en la sociedad esa idea de que con los militares estábamos mejor, porque uno no sabe muy bien qué es el estar mejor, si el estar mejor era el orden y el que no le gustaba se iba o lo mataban. Pero yo creo que sí, creo que grandes sectores de la población han internalizado como una vivencia, porque les ha tocado muy de cerca. No te olvides que se habla de 30.000 desaparecidos, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas comprobó fehacientemente prácticamente 9.600 casos, pero son muchas personas. Vos pensar que son, prácticamente eran hasta el año 2000, 6 poblaciones como San Julián que habían sido diezmadas. Durante el proceso de reorganización nacional, son levantados o secuestrados miles de personas argumentando la seguridad nacional. De muchos de ellos no se supo nada más. De la totalidad del número de desaparecidos durante el proceso de reorganización nacional, más de la mitad son dirigentes gremiales de base y estudiantes. Los demás son periodistas, militantes políticos, hombres de letras y religiosos disidentes con el sistema. A menos del 10% se lo pudo vincular con agrupaciones extremistas. Un informe oficial realizado por la milicia española dice que en Argentina nunca actuaron más de 1.500 guerrilleros. Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos hoy reclaman más de 30.000 desaparecidos. Detrás de las paredes que ayer se han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas, espero que me abraces, atravesando el muro de mis días.
si estoy cansado de gritarte. Es que solo quiero despertar.